La mayoría de las personas no se queda atrás por falta de talento o inteligencia. El verdadero problema suele ser mucho más simple, pero también más silencioso: la falta de orden. Cuando no hay organización, la mente se llena de ruido, el tiempo se diluye y las decisiones se toman sin una dirección clara. Así, el día empieza con buenas intenciones, pero sin un rumbo definido. Se hacen muchas cosas, se corre de un lado a otro, se invierte energía, pero al final no hay un avance real. Ese desorden no solo afecta los resultados, también impacta cómo te sientes. Poco a poco aparece el cansancio, la frustración y esa incómoda sensación de estar atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez. Es como si vivieras en piloto automático, esforzándote mucho, pero sin construir algo sólido. Organizarse no es un detalle menor ni un hábito opcional. Es una decisión que marca la diferencia entre avanzar o quedarse estancado. Porque cuando falta orden, la disciplina se vuelve débil, las metas pierden claridad y hasta el talento deja de destacar. No basta con tener ganas o motivación, el verdadero cambio ocurre cuando tu vida tiene estructura. Una mente desorganizada reacciona a todo lo que sucede. Vive apagando incendios, respondiendo impulsivamente, sin pensar a largo plazo. En cambio, una mente ordenada elige, prioriza y actúa con intención. Lo mismo ocurre con la energía. Cuando no hay organización, se desperdicia en mil cosas irrelevantes. Cuando hay orden, se enfoca en lo que realmente importa. Muchas personas creen que necesitan cambiar completamente su vida para mejorar. Pero en realidad, lo que necesitan es organizar mejor lo que ya tienen. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. De darle sentido, estructura y propósito a cada acción diaria. Cuando el orden entra en tu vida, el caos pierde poder. No desaparecen los problemas, pero dejan de ser abrumadores. Todo se vuelve más claro, más manejable. Empiezas a tomar el control, dejas de improvisar y comienzas a avanzar con dirección. Y eso cambia todo. Cuando no te organizas, cada día se siente pesado. Cada decisión cansa. Cada meta parece lejana e inalcanzable. Pero cuando introduces orden, incluso los desafíos más grandes se dividen en pasos pequeños y posibles. Ya no te paraliza la magnitud de lo que quieres lograr, porque sabes exactamente qué hacer primero. Este contenido no busca darte una motivación pasajera. Va más allá de eso. La idea es que puedas mirarte con honestidad y detectar dónde estás perdiendo enfoque, dónde estás gastando energía sin resultados y que necesitas ajustar para avanzar de verdad. Porque el éxito no se construye sobre el caos, se construye sobre la claridad y la constancia. Aquí el objetivo es que aprendas a ordenar tu mente para pensar con mayor precisión, a estructurar tus días para actuar con intención y a organizar tus metas para dejar de postergar lo importante. Entenderás que las personas que llegan más lejos no siempre son las más talentosas, sino las que han aprendido a vivir con estructura. Antes de seguir, haz algo sencillo pero poderoso: toma una decisión consciente. No como una idea pasajera, sino como un compromiso real contigo mismo. Decide que a partir de hoy vas a poner orden en tu vida. No porque suene bien, sino porque entiendes que es necesario. Nada de esto es complicado, pero sí exige determinación. Requiere que dejes de reaccionar a todo lo que pasa y empieces a actuar con propósito. Que dejes de vivir al día y comiences a construir con intención. Escucha, reflexiona y, sobre todo, aplica. No busques sentirte motivado por unos minutos, busca mejorar tus acciones cada día. Porque cuando el orden se convierte en parte de tu vida, el progreso deja de ser una lucha constante y empieza a ser una consecuencia natural. Este es el verdadero punto de partida: poner tu vida en orden. Porque ahí, exactamente ahí, es donde comienza el éxito. Capítulo 1. La razón silenciosa por la que no avanzas. Hay personas que sienten que están atrapadas en el mismo punto de su vida, como si estuvieran caminando mucho, pero sin realmente llegar a ningún lugar. Cumplen con sus responsabilidades, trabajan duro, se mantienen ocupadas todo el día, y aún así, los resultados no aparecen.
Esa desconexión entre esfuerzo y progreso genera una sensación incómoda, estar haciendo demasiado, pero logrando muy poco. Y ese sentimiento no es menor. Con el tiempo desgasta, frustra y empieza a afectar tu confianza. Porque cuando das lo mejor de ti y no ves avances, lo primero que dudas es de ti mismo. Pero aquí hay una verdad que muchos pasan por alto. En la mayoría de los casos, el problema no es la falta de talento ni de oportunidades. Es la ausencia de organización. Cuando no hay orden, tu energía se dispersa sin que te des cuenta. Empiezas el día reaccionando a lo que aparece: mensajes, urgencias, interrupciones, pendientes de último momento. Lo urgente se convierte en protagonista, mientras lo importante queda relegado. Y así, sin notarlo, vas postergando lo que realmente tiene el poder de cambiar tu vida. Este patrón, repetido día tras día, tiene un costo alto. Tu mente se satura, tomar decisiones se vuelve pesado y todo empieza a sentirse más complicado de lo que realmente es. Es como intentar avanzar en medio de una niebla constante: te mueves, pero no ves con claridad hacia dónde vas. Vivir sin organización es como estar apagando incendios todo el tiempo. Resuelves problemas, respondes demandas externas, cumples compromisos, pero no construyes una dirección propia. El día te controla a ti, no tú al día. Y poco a poco, esa dinámica debilita tu seguridad, porque sientes que no tienes el control de tu tiempo ni de tus decisiones. Lo más engañoso del desorden es que no siempre es visible. Puedes tener todo aparentemente en orden por fuera, pero internamente sentir caos. Se refleja en ideas que empiezas y no terminas, en metas que cambian constantemente, en prioridades que nunca están del todo claras. Sabes que quieres avanzar, pero no sabes exactamente cómo ni por dónde empezar. Y aquí está uno de los puntos más importantes: organizarte no significa simplemente hacer listas o llenar una agenda. Es mucho más profundo. Es aprender a decidir con intención. Es elegir de forma consciente qué merece tu tiempo, tu energía y tu atención, y qué no. Cuando no haces esto, incluso las mejores intenciones se diluyen. Empiezas con motivación, pero sin una estructura que respalde tus acciones, terminas abandonando. No porque te falte disciplina, sino porque no tienes un sistema que sostenga lo que quieres lograr. Ahora bien, cuando empiezas a organizarte, algo cambia de inmediato. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de sentirte perdido frente a ellos. Empiezas a tener claridad. Sabes qué hacer, en qué enfocarte y qué puede esperar. Uno de los primeros beneficios es la reducción del ruido mental. Dejas de intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Aprendes a dividir tus responsabilidades en partes manejables. Y eso no solo mejora tus resultados, también fortalece tu sensación de control. Aquí tienes una práctica simple pero poderosa: no intentes cambiar toda tu vida en un solo día. Ese es un error común que solo lleva a la frustración. En lugar de eso, enfócate en lo esencial. Define 3 prioridades claras para tu día. Solo 3. Todo lo demás pasa a segundo plano. Este pequeño ajuste puede transformar completamente tu manera de avanzar. Porque cuando tienes claridad, dejas de dispersarte. Otra clave fundamental es cerrar lo que empiezas. Las tareas inconclusas, las decisiones que postergas y los pendientes acumulados no desaparecen. Se quedan ocupando espacio en tu mente, consumiendo energía de forma constante. Cada cosa sin resolver es una carga silenciosa. Organizarte también significa tomar decisiones, terminar, delegar o eliminar. Lo que no se resuelve, se arrastra. Y lo que se arrastra, te frena más de lo que imaginas. El estancamiento no ocurre de la noche a la mañana. Se construye poco a poco, cada vez que eliges postergar el orden, cada vez que decides improvisar lo importante, cada vez que aceptas vivir sin estructura. Al inicio parece algo inofensivo, pero con el tiempo se convierte en un límite invisible que bloquea tu crecimiento. Muchas personas creen que organizarse les va a quitar libertad. Piensan que tener estructura es vivir limitado. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Cuando no hay orden,
todo pesa más. Todo cuesta más. Todo se vuelve más caótico. En cambio, cuando hay organización, las decisiones se simplifican. Sabes qué hacer y qué ignorar. Tu energía se usa mejor. Y eso te da una sensación real de libertad, porque dejas de estar corriendo detrás de todo. Si no cambias esto, puedes intentar muchas cosas, cambiar de metas, de entorno, incluso de motivación. Pero el resultado será el mismo. Porque el problema no está en lo que quieres lograr, sino en cómo estás estructurando tu vida para sostenerlo. Este es el primer paso verdadero, dejar de vivir improvisando y empezar a vivir con intención. Tomar el control de tu tiempo, de tus decisiones y de tu enfoque. Porque en el momento en que decides organizarte de verdad, algo cambia profundamente. El avance deja de sentirse como una lucha constante, y comienza a convertirse en una consecuencia natural de cómo eliges vivir cada día. Capítulo 2. El orden mental como punto de partida para avanzar. Antes de intentar cambiar lo que haces cada día, necesitas revisar cómo estás pensando. Porque ninguna rutina, ningún hábito y ningún plan se sostiene en el tiempo si tu mente está desordenada. Muchas personas quieren ser más disciplinadas, más enfocadas y más constantes, pero pasan por alto lo más importante, el estado interno desde el que actúan. Una mente dispersa no puede construir una vida estructurada. Así de simple. Puedes tener buenas intenciones, motivación e incluso herramientas, pero si tus pensamientos están desorganizados, todo termina cayéndose tarde o temprano. Cuando no hay orden mental, todo parece más complicado de lo que realmente es. Empiezas a acumular ideas, preocupaciones, pendientes y decisiones sin resolver. Tu cabeza se llena de tengo que hacer esto, no debo olvidar aquello, ¿qué pasará si? Y sin darte cuenta, estás intentando cargar con todo al mismo tiempo. No es que tengas demasiados problemas, es que no les has dado un lugar claro dentro de tu mente. Ese esfuerzo constante, aunque no se vea, te agota. Te roba claridad, te quita energía y debilita tu capacidad de actuar con precisión. Por eso muchas veces sientes que estás cansado sin haber hecho algo realmente productivo. El desgaste viene del desorden interno. Una mente sin estructura vive reaccionando. Reacciona a lo que ya pasó, repasando errores, arrepentimientos o cosas que no salieron como esperabas. Pero también se adelanta al futuro, imaginando escenarios negativos o inciertos que todavía no existen. Y mientras estás atrapado entre el pasado y el futuro, pierdes lo único que realmente puedes usar, el presente. Cuando eso ocurre, tus decisiones pierden fuerza. Actúas desde la duda, desde la presión o desde la confusión. No hay dirección clara, solo intentos. Pero en el momento en que decides organizar tu mente, algo empieza a cambiar. No de forma mágica, pero sí de forma progresiva y real. Empiezas a pensar con intención. Ya no todo tiene la misma importancia. Aprendes a diferenciar lo que suma de lo que solo distrae. Y aquí hay una idea clave que puede cambiar tu forma de pensar. No todo lo que pasa por tu mente merece tu atención. Pensar mucho no significa pensar bien. De hecho, muchas veces significa todo lo contrario. Organizar tu mente implica elegir. Elegir qué pensamientos vas a desarrollar y cuáles vas a dejar ir. Porque hay ideas que aportan soluciones, pero también hay muchas que solo ocupan espacio y generan ruido innecesario. Otro aspecto fundamental es reducir la carga mental. Tener todo en la cabeza no te hace más responsable, te hace más vulnerable al estrés. Listas interminables de cosas por hacer, decisiones pendientes y recordatorios constantes saturan tu capacidad de concentración. Una herramienta simple pero poderosa es escribir. Anotar lo que tienes que hacer, lo que estás pensando o lo que necesitas resolver libera espacio mental de inmediato. Cuando lo sacas de tu cabeza y lo pones en papel, deja de girar constantemente en tu mente. Ganas claridad y reduces la sensación de urgencia. Pero el orden mental no es solo lógico, también es emocional. Muchas veces lo que más pesa no son las tareas, sino las emociones no gestionadas. La frustración, la culpa, el miedo o la irritación,
cuando no se reconocen, se convierten en ruido interno. Aprender a identificar lo que sientes sin reaccionar impulsivamente es parte del proceso. Ponerle nombre a una emoción te permite tomar distancia. Y esa distancia te devuelve el control. Ya no actúas desde el impulso, sino desde la conciencia. Cuando tu mente está desordenada, incluso tus metas pierden forma. Quieres avanzar, pero no sabes exactamente hacia dónde. Empiezas proyectos que no terminas, cambias de objetivos constantemente o dudas de tus propias decisiones. Esto no es falta de compromiso, es falta de claridad. En cambio, una mente organizada sostiene el rumbo, incluso cuando las cosas se complican. No porque todo sea fácil, sino porque hay una dirección definida. Una práctica muy efectiva para empezar a crear este orden es cuidar cómo inicias tu día. Si lo primero que haces es revisar el celular, responder mensajes o consumir información, tu mente entra en modo reactivo desde el primer momento. Empiezas el día respondiendo a otros, en lugar de dirigirte a ti mismo. En cambio, si te tomas unos minutos al inicio de la mañana para definir tus prioridades, tu enfoque cambia por completo. Empiezas con intención, no con distracción. Y así como es importante empezar bien, también lo es cerrar el día correctamente. Irte a dormir con la mente saturada, llena de pendientes y pensamientos sin resolver, afecta tu descanso y tu claridad al día siguiente. Dedicar unos minutos a revisar lo que hiciste, lo que queda pendiente y dejarlo anotado te permite soltar. Descansas mejor y tu mente se recupera. El descanso mental no es un lujo, es una necesidad. Así como tu cuerpo necesita recuperar energía, tu mente necesita orden para funcionar bien. No puedes exigirte claridad si vives constantemente saturado. Cuando empiezas a organizar tu mente, todo cambia de forma práctica. Tomar decisiones se vuelve más sencillo. Actuar se siente más ligero. Avanzar deja de ser una carga. La idea central es clara, no puedes construir una vida ordenada si tu mente está en caos. Todo empieza dentro. Cuando logras claridad interna, el orden externo comienza a aparecer de manera natural. Y en ese punto, avanzar deja de ser un esfuerzo constante, y se convierte en el resultado lógico de cómo estás pensando y viviendo cada día. Capítulo 3. Sin estructura diaria, la disciplina no se sostiene. La disciplina no desaparece de golpe. No es algo que un día tienes y al siguiente pierdes sin explicación. En realidad, se va debilitando poco a poco, casi sin que lo notes, cuando tus días no tienen una estructura clara que la respalde. Muchas personas se etiquetan a sí mismas como indisciplinadas, cuando el problema no está en su carácter, sino en su falta de organización diaria. Intentan avanzar únicamente con fuerza de voluntad, creyendo que todo depende de tener ganas o ser fuertes mentalmente. Pero la voluntad es limitada. Se desgasta rápido, especialmente cuando cada día tienes que decidir todo desde cero. Cuando no existe una estructura, tu rutina se convierte en improvisación constante. Cada mañana empieza con incertidumbre. ¿Qué hago primero? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es más importante hoy? Y aunque parezca libertad, en realidad es inestabilidad. Estás tomando decisiones todo el tiempo, y cada una de ellas consume energía mental. Al final del día, el cansancio aparece. Pero no es necesariamente por la cantidad de trabajo, sino por el desorden en cómo lo gestionaste. Es el agotamiento de haber estado pensando demasiado en lugar de ejecutar con claridad. Aquí es donde entra una idea clave. La disciplina no se trata de exigirte más, sino de reducir la cantidad de decisiones que tienes que tomar. Y eso solo se logra cuando tu día ya tiene una forma definida. Cuando organizas tu jornada, dejas de negociar contigo mismo a cada momento. No te preguntas si tienes ganas o no. Simplemente haces lo que ya estaba decidido. Eso elimina una gran carga interna y te permite mantenerte constante sin tanto esfuerzo emocional. Cuando sabes a qué hora comienzas, en qué vas a enfocarte y cuándo vas a terminar, tu mente se relaja. Ya no estás improvisando. Ya no dependes del ánimo del momento.
La estructura se convierte en una especie de soporte invisible que te mantiene en movimiento, incluso en los días en los que la motivación no aparece. Una forma práctica de empezar es crear puntos fijos en tu día. No se trata de llenar tu agenda de tareas ni de vivir con rigidez extrema. Se trata de establecer momentos clave, una hora para comenzar, un espacio definido para trabajar en lo importante y un cierre claro al final del día. Estos puntos actúan como anclas. Le dan forma a tu jornada y reducen la resistencia mental. Cuando tu día tiene una estructura reconocible, la disciplina empieza a surgir de manera más natural. Otro error frecuente es querer hacer demasiado. Llenar el día de tareas no te hace más productivo, al contrario, rompe tu enfoque y debilita tu capacidad de sostener el ritmo. Organizarte también implica aceptar que tienes límites. Un día bien estructurado no es el que tiene más actividades, sino el que tiene prioridades claras y alcanzables. Cuando todo parece urgente o importante, en realidad nada lo es. Y ahí es donde la disciplina se diluye. La falta de organización diaria también afecta directamente tu constancia. Es común empezar proyectos con entusiasmo, pero abandonarlos a los pocos días. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar definido dentro de tu rutina. Si algo no tiene un espacio concreto en tu día, es muy difícil que se mantenga en el tiempo. El orden diario es lo que permite que una acción se repita lo suficiente como para convertirse en un hábito, y eventualmente, en parte de quién eres. Una estrategia muy efectiva es enfocarte en una sola tarea clave por día. No 10, no 5. Una. Esa acción que, si la completas, hace que tu día haya valido la pena. Este enfoque simplifica todo. Reduce la dispersión, mejora tu concentración y te da una sensación real de progreso. Además, hay algo que muchas personas pasan por alto, la importancia de cerrar el día. Terminar tu jornada sin un cierre claro deja tu mente cargada, como si todo quedara abierto. En cambio, cuando revisas lo que hiciste, reconoces tu avance y defines el siguiente paso, refuerzas tu sensación de control. La disciplina no es rigidez ni dureza. Es coherencia. Es hacer lo que dijiste que harías, de manera consistente. Pero esa coherencia no se sostiene en el caos. Necesita orden. No puedes esperar constancia si cada día funciona de forma diferente. Tanto tu mente como tu cuerpo necesitan cierta previsibilidad para rendir mejor y mantener el esfuerzo en el tiempo. La idea central es clara. Si no tienes una estructura diaria, la disciplina se debilita. No porque te falte carácter, sino porque te falta un sistema que te sostenga. Empieza por lo simple. Organiza tu día. Define tus prioridades. Reduce las decisiones innecesarias. Y verás cómo, poco a poco, avanzar deja de depender de cómo te sientes, y empieza a depender de decisiones que ya tomaste con anticipación. Capítulo 4. Cuando no defines lo importante, todo parece urgente. Una de las principales razones por las que muchas personas sienten que su vida está desbordada no es la cantidad de cosas que tienen que hacer, sino la falta de claridad sobre qué es realmente importante. Cuando no existen prioridades bien definidas, todo comienza a parecer igual de urgente. Cada mensaje, cada solicitud, cada problema reclama atención inmediata, y sin darte cuenta, tu día se llena de actividad, pero no de avance. No es que no estés haciendo nada. De hecho, probablemente estás haciendo demasiado. El problema es que ese esfuerzo no está dirigido. No hay un criterio claro que te diga que merece tu tiempo y que no. Y cuando no decides tú, el entorno decide por ti. Vivir sin prioridades es vivir en modo reacción. Atiendes lo que aparece primero, lo que hace más ruido, lo que presiona más fuerte. Lo urgente se impone constantemente sobre lo importante. Y así pasan los días, las semanas, incluso los meses, mientras aquello que realmente podría cambiar tu vida sigue quedando en segundo plano. No porque no te importe, sino porque nunca le das un espacio firme dentro de tu rutina. El resultado es una vida llena de movimiento, pero vacía de progreso. Aquí es donde necesitas hacer un ajuste clave. Aceptar que no todo tiene el mismo valor.
No todas las tareas, no todas las demandas, no todas las oportunidades merecen tu atención por igual. Organizarte no significa hacer más cosas, significa elegir mejor. Cuando no estableces prioridades, permites que factores externos, urgencias de otros, interrupciones constantes, demandas del entorno, definan cómo utilizas tu tiempo. Y eso, aunque no lo notes de inmediato, te hace perder el control de tu propia vida. Una habilidad fundamental que necesitas desarrollar es distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente grita, presiona, exige respuesta inmediata. Pero muchas veces no aporta nada significativo a largo plazo. En cambio, lo importante suele ser silencioso. No exige, pero construye. Es lo que realmente genera crecimiento, resultados y cambios profundos. Organizarte implica proteger lo importante del ruido constante de lo urgente. Si no lo haces de forma consciente, tu día se organizará solo y casi nunca a tu favor. Otro error común es querer abarcar demasiado. Muchas personas creen que tener múltiples prioridades es señal de ambición o compromiso. Pero en la práctica, suele ser una señal de dispersión. Cuando todo es importante, nada lo es realmente. El enfoque aparece cuando reduces. Elegir pocas prioridades no te limita, te fortalece. Te permite concentrar tu energía y avanzar con mayor claridad. Lo secundario puede esperar, y no hay nada de malo en eso. La falta de prioridades también genera desgaste emocional. Vivir resolviendo urgencias constantemente crea estrés, ansiedad y una sensación permanente de estar atrasado. Terminas el día cansado, pero con la impresión de que no hiciste lo suficiente. En cambio, cuando tienes prioridades claras, algo cambia dentro de ti. Recuperas control. Sabes en qué enfocarte, que puede esperar y que simplemente no merece tu atención en ese momento. Una forma práctica de lograr esto es definir tus prioridades por etapas, no solo por días. Pregúntate, ¿qué es lo más importante en esta etapa de mi vida? Tal vez sea aprender una habilidad, mejorar tu salud, ordenar tus finanzas o fortalecer una relación. Esa respuesta se convierte en tu guía. A partir de ahí, todo lo demás se filtra. Si algo no contribuye a esa prioridad, lo evalúas con más cuidado antes de aceptarlo. Este simple filtro reduce decisiones innecesarias y libera una gran cantidad de energía mental. En el día a día, puedes reforzar este enfoque eligiendo una tarea clave. Una sola. Aquella que, si la completas, hace que tu día haya valido la pena. Esto evita la dispersión y te da una sensación concreta de avance. No se trata de hacerlo todo, se trata de hacer primero lo que realmente importa, incluso cuando hay distracciones por todos lados. También es importante entender que organizarte no significa volverte rígido. Muchas personas creen que tener prioridades claras les quitará flexibilidad. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando sabes qué es lo esencial, puedes adaptarte a los cambios sin perder el rumbo. El problema no es cambiar de planes. El problema es cambiar sin criterio. Cuando no tienes prioridades, terminas viviendo según las urgencias de otros. Pero cuando las defines con claridad, recuperas el control de tu tiempo, de tu energía y de tus decisiones. Organizarte no es llenar tu agenda de actividades. Es decidir, con intención, que merece estar en ella, y que debe quedar fuera. La idea central es directa: si tú no eliges lo importante, lo urgente va a elegir por ti. Y cuando eso pasa, tu crecimiento se vuelve lento, confuso y frustrante. Empieza hoy. Define lo que realmente importa. Dale un lugar claro en tu vida. Porque el orden no comienza cuando haces más, comienza cuando decides mejor. Capítulo 5. Cuando no controlas tu tiempo, tus resultados se diluyen. Muchas personas repiten la misma frase todos los días: no tengo tiempo. Pero pocas se detienen a observar con honestidad cómo están utilizando esas horas que sienten que les faltan. Viven ocupadas, saltando de una actividad a otra, con la agenda llena y la mente saturada, y aún así, lo verdaderamente importante sigue sin avanzar. Aquí hay una verdad incómoda, pero necesaria:
El problema no es la falta de tiempo, es la falta de orden en cómo lo usas. El tiempo es el recurso más justo que existe. Todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie recibe más ni menos. Entonces, la diferencia real no está en cuánto tiempo tienes, sino en cómo lo administras. Cuando no hay una estructura clara, el esfuerzo se dispersa. Trabajas, sí, pero sin dirección. Te mueves, pero no necesariamente avanzas. Una vida sin organización del tiempo se siente acelerada, pero poco productiva. Siempre hay algo pendiente, algo urgente, algo que atender, pero al final del día, no hay una sensación real de progreso. Los días pasan, las semanas avanzan, y tus metas siguen exactamente en el mismo lugar. Esto ocurre porque, sin darte cuenta, caes en un patrón muy común. Haces primero lo fácil, lo rápido o lo que presiona más fuerte. Y lo importante, eso que realmente podría cambiar tu vida, lo dejas para después. El problema es que ese después casi nunca llega. Con el tiempo, este hábito se vuelve automático. Tus días se llenan de actividades, pero no de resultados. Por eso, organizar tu tiempo no es solo útil, es esencial. Significa empezar a ver cada hora como un espacio valioso que debe ser protegido. No todas las tareas merecen cualquier momento del día. Hay momentos donde tu mente está más clara, más enfocada, más capaz. Y ahí es donde deberían ir tus prioridades. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Una estrategia práctica que puede cambiar completamente tu forma de avanzar es dejar de pensar en horas sueltas y empezar a trabajar por bloques de tiempo. Un bloque es un periodo dedicado a una sola tarea, sin interrupciones, sin distracciones y sin multitarea. Hoy en día, muchas personas creen que hacer varias cosas al mismo tiempo es ser productivo, pero en realidad ocurre lo contrario. La multitarea fragmenta tu atención, reduce la calidad de tu trabajo y aumenta el desgaste mental. Cuando trabajas por bloques, tu enfoque mejora. Entras en profundidad. Avanzas más en menos tiempo y con menos esfuerzo. Otro punto clave, y muchas veces difícil de aplicar, es aprender a decir no. Cada compromiso que aceptas ocupa tiempo, energía y atención. Y si no eliges bien, terminas llenando tu agenda de cosas que no aportan a tus verdaderas prioridades. Hay personas que viven ocupadas todo el día, pero al mismo tiempo se sienten insatisfechas. No porque no hagan nada, sino porque hacen cosas que no están alineadas con lo que realmente quieren lograr. Organizarte implica decidir en qué sí inviertes tu tiempo y en qué no. El desorden en el tiempo también se refleja en la postergación. Dejar todo para después no elimina las tareas, solo las acumula. Y esa acumulación genera una carga mental constante que te acompaña todo el día. Una forma efectiva de romper ese ciclo es asignar momentos específicos, aunque sean cortos, para lo importante. No necesitas horas perfectas. A veces, 15 o 20 minutos bien enfocados, repetidos de forma constante, generan más resultados que largas jornadas sin dirección. También es fundamental cuidar cómo empiezas y cómo terminas tu día. Un inicio desordenado marca el ritmo de todo lo que sigue. Si lo primero que haces al despertar es revisar el celular, responder mensajes o consumir información, entras en modo reactivo desde el primer minuto. En cambio, comenzar el día con claridad, definiendo qué vas a hacer y en qué te vas a enfocar, cambia completamente tu nivel de control. Y lo mismo ocurre al final del día. Terminar sin un cierre claro deja tu mente cargada, con pendientes abiertos y tensión acumulada. En cambio, revisar lo que hiciste, organizar lo que sigue y cerrar mentalmente la jornada te permite descansar mejor y empezar el siguiente día con mayor claridad. Cuando tu tiempo no tiene estructura, todo depende de cómo te sientes en el momento. Si tienes ganas, avanzas. Si no, postergas. Pero cuando organizas tu tiempo, muchas decisiones ya están tomadas de antemano. Y eso te libera. Dejas de negociar contigo mismo constantemente y empiezas a actuar con más coherencia. La idea principal es simple, pero poderosa. El éxito no se construye en momentos aislados de inspiración.
Se construye en cómo usas tu tiempo cada día. Si no decides tú cómo utilizar tus horas, alguien más lo hará. Las urgencias, las distracciones y las demandas externas siempre estarán ahí, listas para ocupar ese espacio. Por eso, organizar tu tiempo no es una opción, es una responsabilidad. Hazlo, y notarás algo importante: avanzar dejará de sentirse forzado. Ya no será una lucha constante. Se volverá algo natural, sostenido y mucho más claro. Capítulo 6. Si no ordenas tus metas, te pierdes en el camino. Muchas personas aseguran tener objetivos en la vida. Hablan de crecer, de progresar, de alcanzar el éxito. Pero cuando se les pide que expliquen con precisión qué significa eso en su día a día, no saben cómo hacerlo. Sus metas no son realmente metas, son solo ideas sueltas, deseos poco definidos que cambian según el momento. Y ahí está el problema. Cuando no existe claridad, tampoco existe dirección. Puedes estar ocupado todo el día, esforzarte, hacer muchas cosas, y aún así sentir que no avanzas. Porque moverte no es lo mismo que progresar. Sin un rumbo claro, cualquier esfuerzo se dispersa. No se trata de querer más. Se trata de saber exactamente qué quieres y cómo lo vas a construir. Una meta desordenada no influye en tus decisiones. No guía tu tiempo, no organiza tu energía, no define tus prioridades. Por eso muchas personas viven cansadas, frustradas, sintiendo que hacen mucho pero logran poco. Están en constante movimiento, pero sin acercarse a algo concreto. La verdadera transformación comienza cuando dejas de pensar en lo que te gustaría y empiezas a definir lo que realmente vas a perseguir. Y eso implica hacerte preguntas incómodas. ¿Por qué quiero esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Estoy dispuesto a sostener el esfuerzo que requiere? Porque cuando una meta no tiene un propósito claro, se abandona fácilmente. A la primera dificultad, desaparece. En cambio, cuando hay orden, la meta adquiere peso. Se vuelve firme, constante, resistente. Una de las claves más poderosas es dividir lo grande en partes pequeñas. Las metas enormes abruman. Paralizan. Hacen que todo parezca imposible. Pero cuando conviertes ese objetivo en pasos concretos, el camino empieza a tomar forma. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Solo necesitas tener claro el siguiente paso. Ahí es donde aparece el orden, cuando sabes exactamente qué hacer ahora, sin intentar abarcarlo todo al mismo tiempo. Otro error muy común es querer hacerlo todo a la vez. Tener demasiadas metas activas genera agotamiento mental, falta de enfoque y una sensación constante de no estar cumpliendo nada. La realidad es simple: no puedes crecer en todas las áreas al mismo tiempo con la misma intensidad. Organizarte también significa elegir. Significa aceptar que algunas cosas deben esperar para que otras puedan avanzar de verdad. Menos metas, pero bien trabajadas, siempre van a darte mejores resultados que muchas metas mal sostenidas. Además, toda meta necesita un marco de tiempo. No como una presión innecesaria, sino como una estructura. Porque lo que no tiene fecha, se posterga. Lo que no tiene límite, se vuelve difuso. Cuando defines un plazo, cambias tu mentalidad. Dejas de pensar en hacerlo y comienzas a actuar con intención. El orden convierte una simple idea en un compromiso real. Pero hay algo más: no basta con definir metas, también necesitas revisarlas. Muchas personas se proponen algo con entusiasmo, y luego lo olvidan. Nunca evalúan su progreso, nunca ajustan el rumbo. Organizarte no es ser rígido. Es estar atento. Es observar, corregir, mejorar. Es darte cuenta cuando algo ya no tiene sentido o cuando necesitas cambiar la estrategia sin abandonar el objetivo. Revisar tus metas de forma periódica te evita perder tiempo en caminos que no te llevan a ningún lado. Te mantiene enfocado y alineado con lo que realmente importa. Y aquí hay una práctica simple pero poderosa. Pregúntate constantemente si lo que haces cada día te acerca o te aleja de lo que quieres lograr. Esa pregunta, por sí sola, puede cambiarlo todo. Cuando tus metas están bien organizadas,
tu vida se simplifica. Decidir se vuelve más fácil. Sabes a qué decirle sí y a qué decirle no. Dejas de distraerte con cosas que no suman. El orden funciona como una brújula interna. Te guía incluso cuando estás cansado, cuando dudas o cuando aparecen distracciones. En cambio, cuando no hay orden, cualquier camino parece válido. Cualquier excusa es suficiente. Y terminas perdiendo tiempo, energía y oportunidades. Pero cuando tienes claridad, todo cambia. Tu energía deja de dispersarse. Tu enfoque se fortalece. Tus acciones empiezan a tener sentido. Y poco a poco, comienzas a avanzar, de verdad. La idea central es simple, pero poderosa. No puedes llegar a ningún lugar si no sabes a dónde vas. El éxito no se trata de hacer mucho. Se trata de avanzar en la dirección correcta. Y esa dirección solo aparece cuando decides poner orden en tus metas y comprometerte con ellas de manera real. Capítulo 7. Tu mundo emocional puede impulsarte o destruir tu progreso. Muchas personas creen que organizar su vida se trata únicamente de tener una agenda, cumplir horarios o establecer metas claras. Piensan que con disciplina externa es suficiente para avanzar. Pero hay algo mucho más profundo que suele ignorarse, el estado emocional desde el que actúas cada día. Puedes tener el mejor plan del mundo, una rutina bien definida y objetivos perfectamente claros, pero si por dentro hay desorden, todo ese sistema se vuelve inestable. Porque al final, no actúas solo con lógica. Actúas desde lo que sientes. El desorden emocional no siempre es evidente a simple vista, pero se manifiesta en pequeñas cosas, en cómo reaccionas ante un problema, en las decisiones que tomas bajo presión, en la facilidad con la que te distraes o te rindes. Cuando no hay equilibrio interno, son las emociones las que toman el control sin que te des cuenta. Y ahí es donde empieza el problema. Reaccionas desde el enojo, desde la inseguridad, desde el miedo o la frustración. Un día te sientes motivado y haces todo bien, pero al siguiente te invade la duda y abandonas. Hoy estás enfocado, mañana no tienes energía. Esa inestabilidad no es falta de capacidad, es falta de orden emocional. Y sin estabilidad emocional, no hay progreso sostenido. Ahora bien, ordenar tus emociones no significa dejar de sentir. No se trata de convertirte en alguien frío o insensible. Tampoco se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. El verdadero orden emocional comienza cuando eres capaz de reconocer lo que pasa dentro de ti antes de actuar. Muchas personas confunden ser fuerte con reprimir lo que sienten. Pero reprimir no soluciona nada. Lo que ignoras no desaparece, se acumula. Y tarde o temprano, eso que evitaste enfrentar termina influyendo en tus decisiones de forma inconsciente. Te sabotea sin que lo notes. Por eso, el primer paso es más simple de lo que parece, observarte. Antes de reaccionar, detente un momento y pregúntate: ¿qué estoy sintiendo realmente? Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces puede cambiar por completo el resultado. Porque cuando identificas una emoción, deja de dominarte con la misma intensidad. Nombrarla te da poder. Te permite tomar distancia. No todas las emociones necesitan una respuesta inmediata. No todo impulso merece ser seguido. Una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es separar lo que sientes de lo que decides hacer. Puedes estar cansado y aún así cumplir con una acción pequeña. Puedes sentir miedo y aún así avanzar con precaución. Puedes estar desmotivado y aún así mantener un mínimo de disciplina. Ahí nace el verdadero control. No en eliminar la emoción, sino en no permitir que dirija tu comportamiento automáticamente. Otro aspecto clave es reconocer los patrones que se repiten en tu vida emocional. Tal vez te irritas con facilidad, o te frustras constantemente, o sientes que nunca es suficiente lo que haces. Esas emociones no aparecen por casualidad. Son señales. Te están mostrando que hay algo interno que necesita atención. Si no haces ese análisis, seguirás reaccionando igual una y otra vez, aunque cambien las circunstancias. Cambian los escenarios, pero tú respondes de la misma forma. Y así,
El ciclo nunca se rompe. Organizarte emocionalmente implica hacerte consciente de esos patrones y empezar a cuestionarlos. También implica aprender a poner límites. Muchas personas viven agotadas emocionalmente porque no saben decir no. Aceptan compromisos que no pueden sostener, cargan responsabilidades que no les corresponden y terminan saturadas, irritadas y sin energía. Proteger tu estabilidad emocional también es parte de la disciplina. Decir no no es egoísmo. Es una forma de cuidarte. Una práctica muy poderosa para fortalecer este orden interno es hacer una revisión al final del día. No para juzgarte, sino para entenderte mejor. Pregúntate: ¿cómo reaccioné hoy? ¿Qué situaciones me alteraron? ¿Qué podría manejar diferente la próxima vez? Este hábito, sostenido en el tiempo, te vuelve más consciente. Reduce errores repetitivos y mejora tu capacidad de respuesta ante situaciones difíciles. Y poco a poco, empiezas a notar el cambio. Cuando tus emociones están más equilibradas, tu mente se vuelve más clara. Tus decisiones son más firmes. Ya no dependes tanto de cómo te sientes para actuar. Empiezas a avanzar incluso en los días en los que no tienes ganas. Eso es lo que realmente construye disciplina. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces se fortalece. Y esa coherencia es la base de cualquier progreso real. Ignorar el desorden emocional no lo elimina. Solo lo pospone. En cambio, cuando decides enfrentarlo y organizarlo, todo cambia, tu constancia mejora, tus metas dejan de ser intermitentes y tu avance se vuelve más estable. La idea central es clara. No puedes construir una vida organizada si por dentro hay caos constante. El éxito no depende solo de lo que haces afuera, sino también de cómo gestionas lo que ocurre dentro de ti. Cuando logras ese equilibrio interno, avanzar deja de sentirse como una lucha diaria, y comienza a convertirse en un proceso más consciente, más firme y mucho más sostenible. Capítulo 8. Tu entorno puede impulsarte o sabotearte en silencio. Muchas personas intentan cambiar su vida enfocándose únicamente en la fuerza de voluntad. Se repiten que necesitan más disciplina, más motivación, más control. Pero pasan por alto algo fundamental: el lugar donde viven, trabajan y pasan la mayor parte de su tiempo. Y eso es un error. Porque tu entorno no es solo un escenario. Es un factor activo que influye todos los días en cómo piensas, en cómo te sientes y en cómo actúas. Aunque no lo notes, todo lo que te rodea está enviando señales constantes a tu mente. Un espacio desordenado, lleno de cosas fuera de lugar, con ruido visual o saturación de estímulos, no es algo inofensivo. Poco a poco, ese caos externo empieza a reflejarse internamente. Tu mente se dispersa, tu enfoque se debilita y sostener buenos hábitos se vuelve mucho más difícil. No porque no quieras avanzar, sino porque el entorno está jugando en tu contra. El desorden no solo ocupa espacio físico. También consume energía mental. Cada objeto fuera de lugar, cada cosa que no encuentras, cada distracción innecesaria genera pequeñas fricciones. Y esas fricciones, acumuladas a lo largo del día, terminan desgastando tu capacidad de concentración y tu disciplina. Por eso, cuando tu entorno no está organizado, todo cuesta más. Tareas simples se vuelven pesadas. Decisiones pequeñas se multiplican. Y sin darte cuenta, empiezas a postergar, no por pereza, sino por saturación. Aquí es donde entra un principio clave: no todo depende de tu fuerza de voluntad. Muchas veces, lo que necesitas no es esforzarte más, sino diseñar mejor el entorno en el que te mueves. Empieza por lo más visible. No porque lo externo sea más importante que lo interno, sino porque es lo más inmediato que puedes cambiar. Cuando ordenas un espacio, el efecto es casi instantáneo: sientes mayor control, más claridad, más ligereza mental. No es casualidad. Es coherencia. Lo que ves comienza a alinearse con lo que quieres construir en tu vida. Pero hay un detalle importante que muchos ignoran: no se trata solo de acomodar, se trata de reducir. Intentar organizar sin eliminar es como mover el problema de un lugar a otro.
El verdadero orden comienza cuando decides que realmente merece quedarse. Todo lo que no usas, lo que no aporta valor o lo que simplemente ocupa espacio, termina robándote energía. Aprender a soltar también es parte del proceso. Otro hábito simple pero poderoso es asignar un lugar específico a cada cosa. Cuando algo no tiene un espacio definido, se convierte en una fuente constante de desorden. En cambio, cuando cada objeto tiene su lugar, reduces decisiones innecesarias y ahorras tiempo. El orden no consiste en estar acomodando todo el día, sino en crear un sistema donde todo tenga sentido. Y no solo se trata del entorno físico. Tu espacio digital también cuenta, y mucho. Notificaciones constantes, aplicaciones que no usas, archivos desorganizados, exceso de información, todo eso genera un tipo de ruido silencioso que interrumpe tu concentración sin que te des cuenta. Cada alerta, cada interrupción, cada distracción digital fragmenta tu atención. Organizarte también implica poner límites en este espacio. Reducir notificaciones, ordenar tus archivos, decidir cuándo estar disponible y cuándo no. Eso no es aislamiento, es protección de tu enfoque. Si quieres resultados diferentes, necesitas menos interrupciones, no más estímulos. Ahora bien, no intentes cambiar todo de golpe. Ese es otro error común. Empieza pequeño. Un escritorio, una mesa, un rincón de tu habitación. No necesitas transformar todo tu entorno en un solo día. El orden se construye paso a paso. Cada espacio que organizas refuerza una sensación de avance. Y esa sensación alimenta tu disciplina. Además, tu entorno influye directamente en tus hábitos. Si lo que te distrae está siempre al alcance, caerás en la distracción una y otra vez. Pero si lo importante está visible, accesible y listo para usarse, actuar se vuelve mucho más fácil. No se trata de luchar constantemente contra la tentación. Se trata de reducirla desde el entorno. Diseña tu espacio para que trabajar, estudiar o avanzar sea lo más sencillo posible. Muchas personas se culpan por no progresar, sin darse cuenta de que están rodeadas de obstáculos constantes. El problema no siempre es falta de esfuerzo, a veces es un entorno mal diseñado. Cuando tu entorno te apoya, todo cambia. La resistencia disminuye, la acción fluye y la constancia se vuelve más natural, incluso en días donde la motivación no está presente. La idea central es directa. No puedes esperar claridad mental si vives rodeado de caos. Tu entorno no define completamente tu éxito, pero sí puede facilitarlo o hacerlo mucho más difícil de lo necesario. Por eso, si quieres avanzar de verdad, no solo organices tu tiempo o tus metas, organiza también lo que te rodea. Porque cuando el espacio se ordena, la mente responde. Y cuando la mente se aclara, avanzar deja de ser una lucha, y empieza a convertirse en un proceso más natural, estable y sostenido. Capítulo 9. La disciplina no depende de tus ganas, depende de tu orden. Existe una idea muy extendida que parece lógica, pero en realidad es engañosa, creer que necesitas motivación para avanzar. Muchas personas esperan sentirse listas para empezar. Esperan tener energía, entusiasmo o ese impulso interno que las haga actuar sin esfuerzo. Y cuando ese impulso no aparece, simplemente no hacen nada. Ahí comienza el problema. Porque la motivación no es constante. Es cambiante, impredecible. Hay días en los que te sientes con todo el ánimo del mundo, y otros en los que incluso las tareas más simples se vuelven pesadas. Si tu progreso depende de cómo te sientes, entonces tu avance también será inestable. Un día avanzas con fuerza, y al siguiente retrocedes o te detienes. Por eso, el verdadero progreso no se construye sobre la motivación. Se construye sobre el orden. Cuando no tienes una estructura clara en tu vida, todo se vuelve una negociación interna. Te levantas y empiezas a decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ahora o después? ¿Vale la pena hoy? Y esa constante toma de decisiones agota. No es que te falte disciplina. Es que estás gastando tu energía en decidir, en lugar de usarla para ejecutar. En cambio, cuando introduces orden en tu vida,
algo cambia por completo. Dejas de preguntarte qué hacer, porque ya lo sabes. Dejas de debatir contigo mismo, porque ya está definido. Y entonces ocurre algo poderoso, empiezas a actuar incluso cuando no tienes ganas. No porque te obligues de forma extrema, sino porque tu sistema ya está diseñado para sostenerte. Aquí es donde aparece una verdad clave: la disciplina no es fuerza de voluntad, es coherencia. No se trata de exigirte más cada día, sino de organizarte mejor para que actuar sea más fácil que postergar. Cuando tus acciones están previamente decididas, tu mente deja de resistirse. Elimina ese ruido interno que muchas veces te frena antes de empezar. El orden reduce la fricción. Y cuando reduces la fricción, la constancia deja de ser una lucha. Otro error común es pensar que el cambio viene de grandes esfuerzos intensos. Muchas personas se exigen al máximo durante unos días, intentan hacerlo todo perfecto, y luego se cansan, se saturan y abandonan. El orden funciona de otra manera. Se basa en lo simple, en lo repetible, en lo sostenible. No necesitas hacer todo hoy. Necesitas hacer lo correcto, de forma constante. Pequeñas acciones, bien elegidas y repetidas en el tiempo, generan resultados mucho más sólidos que esfuerzos gigantes pero esporádicos. Por ejemplo, estudiar 20 minutos diarios con enfoque real vale más que intentar estudiar 5 horas un solo día sin concentración. Entrenar 3 veces por semana de forma constante es más efectivo que entrenar intensamente una semana y luego parar un mes. La clave no es la intensidad, es la continuidad. Y para lograr continuidad, necesitas orden. Otro punto fundamental es reducir la cantidad de decisiones que tomas cada día. Cada elección, por pequeña que sea, consume energía mental. Decidir qué hacer, cuándo hacerlo, por dónde empezar, todo eso suma desgaste. El orden actúa como un sistema que decide por adelantado. Planificas una vez y ejecutas muchas veces. Eso libera espacio mental para enfocarte en lo importante y fortalece tu disciplina sin que sientas que estás luchando constantemente contigo mismo. También es importante establecer reglas personales claras. No reglas rígidas que te limiten, sino acuerdos contigo mismo que te den estabilidad. Por ejemplo, una hora definida para estudiar, un momento específico para entrenar, un límite claro para el uso del celular. Estas reglas reducen la improvisación y te dan una base firme sobre la cual actuar, incluso cuando no estás en tu mejor día. Porque seamos realistas, no todos los días vas a tener ganas. Y está bien. La diferencia es que, cuando tienes orden, eso deja de ser un problema. Una herramienta muy efectiva para fortalecer esta estructura son los rituales diarios. No tienen que ser complicados. Un buen inicio del día, donde defines qué es lo más importante. Un espacio protegido para trabajar o estudiar sin interrupciones. Y un cierre consciente, donde revisas lo que hiciste y preparas el siguiente día. Estos pequeños rituales crean estabilidad, reducen el caos y refuerzan una identidad clave, la de alguien que cumple. La motivación puede ayudarte a empezar, sí. Pero nunca será suficiente para sostener el proceso. El orden, en cambio, sí lo es. Porque el orden no depende de cómo te sientes. Depende de cómo te organizas. Cuando entiendes esto, dejas de culparte por no tener ganas todo el tiempo. Y empiezas a construir sistemas que funcionan incluso en días difíciles. Además, el orden protege tu disciplina frente a las distracciones. Cuando sabes exactamente qué tienes que hacer, las interrupciones pierden fuerza. No te sacan del camino tan fácilmente, porque ya tienes una dirección clara. Tu enfoque mejora. Tu energía se concentra. Y tu avance se vuelve más consistente. La idea central es simple, pero poderosa. No esperes sentirte motivado para actuar. Actúa para no depender de la motivación. El éxito no es para quienes siempre tienen ganas. Es para quienes crean estructura, la respetan y la sostienen en el tiempo. Cuando la disciplina nace del orden, avanzar deja de ser un esfuerzo constante. Y se convierte en una consecuencia natural de cómo vives cada día.
Capítulo 10. Lo que pasa dentro de ti define lo que obtienes afuera. Muchas personas se enfocan obsesivamente en cambiar lo que ven, sus resultados, sus ingresos, sus hábitos, su productividad. Quieren avanzar, mejorar y alcanzar metas más grandes, pero pasan por alto algo fundamental. No revisan lo que ocurre dentro de ellas. Y ahí está el verdadero origen de todo. Porque tus resultados no aparecen por casualidad. Son una consecuencia directa de cómo piensas, cómo decides y cómo actúas cada día. El desorden interno no es algo abstracto ni lejano. No es una idea filosófica sin impacto real. Se refleja de forma concreta en tu vida diaria, en lo que empiezas y no terminas, en las decisiones que dudas, en los cambios de rumbo constantes. Cuando tu mente está desordenada, tu vida también lo estará. Saltas de una idea a otra sin terminar nada. Te entusiasmas al inicio, pero pierdes el enfoque con facilidad. Tomas decisiones impulsivas o, por el contrario, te paralizas pensando demasiado. No es falta de capacidad. Es falta de claridad interna. Muchas veces crees que necesitas más disciplina o más motivación, cuando en realidad lo que necesitas es orden dentro de ti. Todo comienza con algo simple, pero poderoso: observar cómo decides. Detente un momento y pregúntate: ¿desde dónde estoy tomando esta decisión? Porque muchas veces decides desde la prisa, desde el estrés, desde el cansancio o desde la presión del momento. Y cuando decides desde ese estado, tus elecciones no reflejan lo que realmente quieres, sino lo que te está dominando en ese instante. El desorden interno suele sentirse como una urgencia constante. Todo parece importante. Todo parece necesitar atención inmediata. Pero esa sensación es engañosa. Vivir en ese estado te desgasta, te confunde y te aleja de lo esencial. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es aprender a pausar. Sí, pausar. No reaccionar de inmediato. No responder automáticamente. No decidir en caliente. Esa pausa crea un espacio mental. Y en ese espacio aparece algo que muchas personas han perdido: claridad. Cuando te das ese momento para pensar, puedes evaluar mejor, priorizar y elegir con intención. Y cuando eliges con intención, tus acciones empiezan a alinearse con lo que realmente quieres construir. El orden interno se fortalece en esos pequeños momentos de conciencia. Otro punto clave es la coherencia. Muchas personas dicen querer avanzar, mejorar o lograr algo importante, pero sus acciones diarias van en dirección contraria. Dicen querer enfocarse, pero se distraen constantemente. Dicen querer crecer, pero evitan lo que les incomoda. Dicen querer resultados, pero no sostienen hábitos. Ese choque entre lo que quieres y lo que haces genera frustración, desgaste y una sensación constante de estancamiento. Organizarte internamente significa alinear lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Cuando hay coherencia, tu energía deja de dividirse. Se concentra. Y cuando tu energía se concentra, avanzar se vuelve más natural. El desorden interno también se manifiesta en la autoexigencia excesiva. Querer hacerlo todo perfecto. Compararte con otros. Criticarte constantemente por errores pasados. Todo eso ocupa espacio mental innecesario. El orden no tiene que ver con perfección. Tiene que ver con claridad. Aceptar que no todo saldrá perfecto, aprender de lo que falló y seguir avanzando con enfoque es mucho más efectivo que quedarte atrapado en la crítica constante. Una práctica muy poderosa para desarrollar este orden interno es hacer una revisión diaria. Al final del día, tómate unos minutos y pregúntate: ¿qué decisiones tomé hoy con claridad? ¿Cuáles tomé por impulso? ¿En qué momentos actué alineado con mis objetivos? ¿Dónde me desvié? No se trata de juzgarte ni de castigarte. Se trata de entenderte. Porque cuando entiendes tus patrones, puedes cambiarlos. Y cuando los cambias, tus resultados también cambian. Con el tiempo, este ejercicio fortalece tu conciencia, reduce los errores repetitivos y mejora tu capacidad de decidir con intención.
Cuando el orden interno empieza a consolidarse, algo interesante ocurre, los resultados externos comienzan a mejorar casi de forma automática. No porque el entorno cambie mágicamente, sino porque tú cambias la forma en que actúas frente a ese entorno. Te vuelves más constante. Tomas decisiones más claras. Sostienes mejor tus compromisos. Abandonas menos. El avance deja de ser caótico y empieza a tener dirección. Muchas personas buscan técnicas, herramientas o métodos externos para mejorar su vida, pero ignoran este punto esencial. Sin orden interno, ningún sistema funciona a largo plazo. Puedes tener la mejor planificación, las mejores herramientas, el mejor método, pero si tu mente está en caos, todo se termina desordenando. Porque al final, todo lo externo nace de lo interno. Tu forma de pensar influye en cómo usas tu tiempo. Cómo decides impacta tus metas. Cómo gestionas tus emociones define tus acciones. El interior dirige al exterior, incluso cuando no eres consciente de ello. Además, el orden interno cambia completamente la forma en que enfrentas la presión. Cuando no tienes claridad, cualquier problema parece más grande de lo que realmente es. Te sobrepasa, te bloquea o te hace reaccionar mal. Pero cuando tienes orden interno, no es que los problemas desaparezcan, es que los ves con perspectiva. Los analizas mejor. Respondes con más calma. Y tomas decisiones más inteligentes incluso en momentos difíciles. La idea central es directa. Tus resultados no son suerte. Son reflejo. Reflejan tu forma de pensar, de decidir y de actuar. Si hay caos dentro de ti, tus resultados serán inestables. Si hay claridad, enfoque y orden, tus resultados comienzan a alinearse. Por eso, el verdadero cambio no empieza afuera. Empieza dentro. Organízate internamente. Porque cuando logras ese orden, el avance deja de depender de la suerte. Y empieza a ser el resultado natural de decisiones conscientes, sostenidas y coherentes en el tiempo. Capítulo 11. Organizar tu vida es una forma directa de respetarte. Muchas personas buscan reconocimiento afuera. Quieren que otros las valoren, las escuchen y las tomen en serio. Sin embargo, hay algo que casi nadie se detiene a cuestionar. ¿Cómo te estás tratando tú? Porque no puedes exigir respeto externo si internamente te fallas todos los días. Cuando postergas lo importante, cuando rompes tus propias promesas, cuando dejas para después lo que sabes que deberías hacer, estás enviando un mensaje silencioso, pero poderoso. Lo mío no importa tanto. Y ese mensaje, repetido constantemente, termina afectando cómo te percibes a ti mismo. El respeto propio no se construye con palabras bonitas ni con intenciones. Se construye con acciones concretas, especialmente en esos momentos donde nadie te está viendo. Ahí es donde realmente se define todo. Cuando decides organizarte, algo profundo empieza a cambiar. Ya no vives reaccionando al día, sino que comienzas a cumplir contigo mismo. Respetas tus tiempos, tus prioridades y tus decisiones. Y eso transforma tu identidad. Porque cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, estás reforzando una idea interna muy poderosa. Soy alguien en quien puedo confiar. Y esa confianza vale más que cualquier validación externa. Un punto clave que muchas personas pasan por alto es cómo administran su energía. Decirle sí a todo no te hace más responsable, te hace más desordenado. Aceptar compromisos sin filtro solo te lleva al agotamiento, a la frustración, finalmente, a incumplirte a ti mismo. Aprender a decir no no es egoísmo. Es respeto. Es entender que tu tiempo y tu energía son limitados, y que no todo merece un espacio en tu vida. Cuando te organizas, empiezas a elegir con más conciencia. Dejas de reaccionar por presión externa y comienzas a actuar desde tus prioridades. Otro aspecto fundamental es la coherencia. Muchas personas se hablan con motivación, se prometen cambios, se llenan de ideas, pero sus acciones cuentan otra historia. Se dicen que van a empezar, pero no empiezan. Se dicen que van a cambiar, pero repiten lo mismo.
Ese quiebre entre lo que dices y lo que haces debilita tu confianza interna. Organizarte significa cerrar esa brecha. Es alinear tu palabra con tu comportamiento. Es dejar de prometer en exceso y empezar a cumplir en lo simple. Porque no necesitas hacer grandes cosas para respetarte. Necesitas hacer lo que dijiste de forma constante. También es importante entender que exigirte sin estructura no es disciplina, es desgaste. Muchas personas se presionan demasiado, pero sin un sistema claro. Intentan hacer todo perfecto, rápido y sin margen de error. Y cuando no lo logran, se frustran. Eso no es respeto, es maltrato disfrazado de exigencia. El verdadero orden implica establecer expectativas realistas y construir una forma de actuar que puedas sostener en el tiempo. No se trata de exigirte más. Se trata de organizarte mejor. Una estrategia muy efectiva para fortalecer el respeto propio es crear compromisos mínimos no negociables. No promesas gigantes que no vas a cumplir, sino acciones pequeñas que sí puedes sostener todos los días. Por ejemplo, levantarte a una hora definida. Dedicar un tiempo específico a lo que realmente importa. Cerrar el día con un momento de reflexión. Son acciones simples, pero tienen un impacto enorme. Porque cada vez que cumples, te fortaleces. Cada vez que cumples, te respetas. Cada vez que cumples, te demuestras que puedes confiar en ti. Y poco a poco, eso cambia tu identidad. Además, cuando te organizas, también cambia la forma en que te hablas. Dejas de usar excusas. Dejas de justificarte. Dejas de culparte sin sentido. Empiezas a hablarte con responsabilidad. No desde la dureza, sino desde la claridad. Te dices la verdad. Y desde ahí, actúas. El respeto propio también se refleja en cómo enfrentas el caos externo. Cuando no tienes orden interno, cualquier problema te desestabiliza. Reaccionas a todo, te distraes con facilidad y pierdes el enfoque. Pero cuando estás organizado, no todo te afecta igual. Aprendes a elegir en qué involucrarte y en qué no. Sabes cuándo actuar y cuándo soltar. Proteges tu energía y tu atención. Y eso te da estabilidad. Muchas personas sienten que no confían en sí mismas, pero la confianza no aparece de la nada. Se construye. Y se construye cumpliendo. Cada acción que respetas, cada decisión que sostienes, cada compromiso que honras, suma. Y con el tiempo, esa suma se convierte en una base sólida. Una base desde la cual puedes crecer, avanzar y construir algo mucho más grande. La idea es simple, pero poderosa. Organizarte no es solo una herramienta para lograr objetivos. Es una forma de tratarte con dignidad. Cuando te respetas, cuidas tu tiempo. Cuidas tu energía. Cuidas tus decisiones. Y cuando eso ocurre, el éxito deja de ser algo lejano o incierto. Empieza a sentirse lógico. Empieza a sentirse alcanzable. Y, sobre todo, empieza a sentirse merecido. Capítulo 12. El éxito nace de tu forma de organizarte. A lo largo de este proceso hay una verdad que se repite, aunque muchas veces se ignore, ninguna transformación real ocurre si tu vida se mueve sin dirección ni estructura. El éxito no aparece por casualidad, ni llega como premio por esfuerzos aislados o momentos de motivación intensa. No es algo que sucede de la noche a la mañana. El éxito se construye de forma silenciosa, a través de decisiones pequeñas, constantes y bien organizadas. Todo comienza cuando decides poner orden en tu vida, y, más importante aún, cuando eliges mantener ese orden incluso en los días en los que no tienes ganas, en los que dudas o en los que parece que nada está dando resultados. Muchas personas caen en la trampa de esperar el momento ideal. Piensan que deben sentirse seguras, listas o completamente motivadas antes de empezar. Pero la realidad es otra, ese momento perfecto casi nunca llega. El cambio verdadero empieza cuando avanzas sin tener todo claro. Cuando actúas a pesar de la incomodidad. Cuando decides moverte aunque no tengas garantías. Organizarte no significa tener el control absoluto de todo lo que ocurre en tu vida.
Significa algo mucho más poderoso, avanzar con claridad, incluso en medio de la incertidumbre. Es dejar de reaccionar a lo que pasa y empezar a tomar el control de tus decisiones diarias. Porque al final, tu vida no se define por grandes eventos, sino por lo que haces todos los días. Cada pequeña decisión que repites construye una dirección. Cada hábito sostenido marca el camino hacia donde te estás llevando. Por eso, el éxito no es algo que se persigue directamente. Es el resultado natural de cómo utilizas tu tiempo, de qué cosas decides priorizar y de qué tan fiel eres a tus propios compromisos. El orden no te promete resultados inmediatos. No es rápido ni llamativo. Pero te da algo mucho más valioso, estabilidad. Y esa estabilidad es la base de todo progreso real. Cuando tu vida tiene estructura, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de estar saturada, tus decisiones se vuelven más simples y la disciplina deja de depender de la motivación. Lo que antes te parecía pesado o complicado empieza a sentirse manejable. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Subestiman el impacto de lo pequeño. Se enfocan únicamente en grandes logros y olvidan que todo resultado importante nace de acciones simples repetidas con constancia. La realidad es clara, lo pequeño, cuando se sostiene en el tiempo, se vuelve grande. Un hábito diario, una mejora mínima, una decisión bien tomada, todo eso, acumulado, tiene el poder de transformar cualquier área de tu vida, incluso aquellas que llevas años sintiendo estancadas. Por eso, necesitas aprender a organizarte incluso cuando no ves resultados inmediatos. El orden trabaja en silencio. Al inicio parece que no pasa nada. Pero por dentro, todo se está acomodando. Empiezas a pensar con más claridad. Tomas mejores decisiones. Tu confianza crece sin que te des cuenta. Y de pronto, un día notas que ya no eres la misma persona. Actúas diferente, reaccionas diferente y avanzas con menos esfuerzo. El caos desgasta. Te quita energía, enfoque y dirección. El orden, en cambio, te sostiene. Te da estructura, claridad y control. Y cuando ese orden deja de ser algo que intentas hacer y se convierte en parte de quien eres, el éxito deja de ser una meta lejana, y empieza a ser una consecuencia natural de cómo vives. No se trata de controlar cada detalle de tu vida. Eso es imposible. Se trata de tener claridad sobre lo esencial. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas transformar toda tu vida en un solo día. Lo que necesitas es empezar. Empieza con algo concreto, un hábito, una decisión pendiente, una prioridad que has estado postergando. Ese primer paso, aunque parezca pequeño, marca una diferencia real. Porque a partir de ahí, todo se construye poco a poco. Con coherencia. Con constancia. Con intención. Ahora detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Qué área de tu vida necesita más orden en este momento? No busques una respuesta perfecta. Busca una respuesta real. Porque esa respuesta es la que puede cambiar tu dirección. Y hay algo más que debes entender. El éxito no pertenece a los más rápidos ni a los más motivados. Pertenece a quienes son capaces de sostener el orden cuando la emoción desaparece. A quienes siguen cumpliendo incluso cuando ya no hay entusiasmo. A quienes entienden que la disciplina no es intensidad, sino consistencia. Cuando decides organizarte, tu vida empieza a responder de forma distinta. Las cosas dejan de sentirse caóticas. El avance deja de ser una lucha constante. Y el camino se vuelve más claro. Este no es un punto final. Es un punto de partida. Porque organizarte no es una meta que alcanzas una vez y ya está. Es una forma de vivir. Y cuando eliges vivir con orden, no solo avanzas con dirección, con propósito y con control. Así que empieza hoy. Pon orden en lo que sí depende de ti. Porque ahí, exactamente ahí, es donde comienza a construirse el éxito.